Buen día, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la anatomía y fisiología renal, en donde en una vista general podemos ver los riñones, los uréteres, la vejiga donde se almacena la orina y la uretra por donde finalmente es expulsada. En la parte medial del riñón vamos a encontrar el hilio renal, que es el punto de entrada de las arterias y nervios renales y salida de venas renales, linfáticos y uréteros. Los riñones son órganos pequeños bilaterales que pesan alrededor de 150 gramos y están localizados en el retroperitoneo entre T11 y L3. Cada riñón está cubierto por una cápsula no distendible de tejido conectivo conocido como fascia de Gerota o cápsula renal. Si dividimos el riñón en un corte coronal, podemos ver que dentro del parénquima renal existen dos regiones distintas, la corteza renal, que se halla en la periferia, y la médula renal, la cual se encuentra en el interior del riñón y esta puede subdividirse en médula renal externa y médula interna. La médula externa a su vez puede dividirse en porciones externa e interna. La sección más interna de la médula renal se puede llamar ápice o papila renal. Es en esta donde drenan los llamados cálices renales, los cuales a su vez drenan la orina proveniente de los túbulos colectores. Estos cálices van a formar la pelvis renal. Ahora hablemos de la irrigación. La irrigación del riñón tiene dos objetivos principales: filtrar la sangre y proveer oxígeno al parénquima renal. Para efectuar estas dos funciones es necesario tener dos tipos de circulación en el riñón: una circulación arterial con alta presión que favorezca la filtración glomerular y una circulación arteriovenosa de baja presión que posibilite el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono y micronutrientes entre la sangre y el parénquima renal. La sangre alcanza el riñón a través de las arterias renales, las cuales son ramas directas de la aorta. Estas se subdividen en arterias interlobulares que se encuentran entre las pirámides y se van a dirigir hacia las bases para convertirse en arterias arqueadas, que a su vez se transforman en arterias interlobulares que formarán la arteriola aferente, la cual se proyectará hacia los capilares glomerulares, los cuales darán origen a la arteriola eferente, la cual emite los capilares peritubulares. A su vez, de los capilares peritubulares van a proceder las vénulas que al comunicarse entre sí darán origen a las venas interlobulares, seguidas por las arcuatas y las venas interlobulares. De esta manera finalmente se van a formar las venas renales que van paralelas a las arterias renales. Estas van a emerger del hilio renal y van a desembocar en la vena cava inferior. En consecuencia, la circulación renal tiene dos lechos capilares que contienen sangre arterial. En la primera, los capilares glomerulares, donde ocurre la filtración, y los capilares peritubulares, donde tiene lugar el intercambio de nutrientes y productos de desecho metabólico. En ese orden encontramos la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Se compone de dos partes, el glomérulo y los túbulos. Túbulo contorneado proximal, asa descendente de Henle, asa ascendente de Henle, mácula densa, de la cual vamos a hablar más adelante, túbulo contorneado distal y túbulo colector. El glomérulo es la primera porción de la nefrona y está compuesta por la arteriola aferente, los capilares glomerulares, la arteriola eferente y la cápsula de Bowman. Es en el glomérulo donde ocurre el proceso de filtración. Los capilares glomerulares se encuentran rodeados por células epiteliales especializadas de la cápsula de Bowman, conocidos como podocitos. Estos participan en la filtración glomerular del plasma sanguíneo, pero también son importantes para mantener la arquitectura glomerular. Junto con el endotelio y la lámina basal de los capilares sanguíneos, forman la barrera de filtración de la sangre en el glomérulo. Como podemos observar, el endotelio capilar presenta unos agujeros que son los que permiten la filtración del plasma y solutos hacia el espacio capsular. Eritrocitos y proteínas no deberían cruzar la membrana basal, por lo que una alteración de las paredes capilares daría lugar a la filtración de proteínas, lo que nosotros conocemos como proteinuria, o la filtración de eritrocitos que puede generar una hematuria. El líquido filtrado de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman se conoce como ultrafiltrado glomerular
Una vez depositado en la cápsula de Bowman, este se desplaza a través de los túbulos renales, donde se somete a procesos de reabsorción y secreción. El túbulo contorneado proximal es la porción inmediata después de la cápsula de Bowman. Allí sus células se caracterizan por ser metabólicamente activas, ya que realizan cerca del 65 al 70% de la reabsorción. En esta sección de la nefrona se reabsorbe el 100% de sustancias como glucosa, aminoácidos y se secretan fármacos. El recorrido continúa con el asa de Henle, que desempeña una función importante en la concentración y dilución urinaria. En el asa descendente ocurre la reabsorción pasiva de agua, dado que esta porción es permeable al agua, pero es impermeable a solutos. El asa ascendente consta de dos porciones, una delgada y una gruesa. A diferencia del anterior, el asa ascendente es permeable a solutos, pero no al agua. A continuación se encuentra la mácula densa, cuya disposición anatómica hace posible que entre en contacto con las arteriolas aferente y eferente, así como con las células yuxtaglomerulares, conformando así el aparato yuxtaglomerular. La mácula densa funciona como un sensor, detectando cambios en la concentración del cloruro de sodio y cloro. Esto puede generar que las células yuxtaglomerulares liberen renina, que posteriormente se transformará en angiotensina 2, estimulando la aldosterona y provocando un aumento del filtrado glomerular y la presión arterial como un mecanismo regulador. Luego encontramos la porción inmediata, que es el túbulo contorneado distal, y en esta porción se reabsorbe agua y solutos y es el sitio donde comienza el proceso de regulación fina de la excreción de cloruro de sodio y calcio. El proceso de reabsorción finaliza en el túbulo colector y en esta porción ocurre la regulación de la excreción urinaria de sal, potasio, hidrógeno, bicarbonato y la absorción de agua. La filtración glomerular es dependiente tanto de la integridad anatómica e histológica del glomérulo como de una adecuada presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares, lo cual es el reflejo de la presión de perfusión renal. En cambio, la reabsorción y secreción tubular son procesos activos con un consumo de energía mucho mayor que dependen del transporte de iones, moléculas pequeñas y agua a través del epitelio tubular. Para poder manejar estas cantidades de líquido y soluto, los túbulos transportan iones y moléculas pequeñas gracias a gradientes generados por bombas que consumen ATP. El riñón desempeña funciones que son determinantes para el funcionamiento del organismo. Una de ellas es la regulación del estado ácido-base. Esa regulación depende en especial de dos órganos, el pulmón y el riñón. El principal amortiguador del organismo es el sistema de agua, CO2, bicarbonato y ácido carbónico. De manera aguda, el pulmón es capaz de excretar o retener CO2 para modificar así el pH. Sin embargo, de forma crónica y en presencia de ácidos no volátiles, como lo es el ácido sulfúrico producido con la degradación de proteínas, es necesario que el riñón module la reabsorción de bicarbonato, al igual que la producción de bicarbonato nuevo, y pues de esta forma haga una secreción correcta de hidrogeniones. El riñón también ejerce una regulación en el metabolismo del potasio. El potasio es el principal ion de localización intracelular. Su concentración exterior es muy baja, pero se debe regular con precisión, porque fuera de estas concentraciones se alteran los mecanismos de excitabilidad neuronal y cardíaca, los cuales pueden poner en peligro la vida. Una de las funciones del riñón es regular la excreción urinaria del potasio. También tiene una función importante en la regulación de la presión arterial sistémica, ya que el riñón es capaz de disminuir o aumentar tanto el volumen circulante como el tono arterial según las necesidades del organismo. A largo plazo lo puede hacer mediante la reabsorción renal de cloruro de sodio y agua, mejorando o regulando el volumen circulante, y a corto plazo lo puede hacer mediante la producción de angiotensina 2, aumentando pues la vasoconstricción. El riñón tiene la capacidad de excretar sustancias tóxicas que pueden ser exógenas, como fármacos químicos, entre otros, o endógenas, como la urea, la creatinina, la bilirrubina, el ácido úrico, los cuales deben eliminarse porque de lo contrario pueden llegar a generar toxicidad al sistema nervioso central y al resto del organismo. El riñón regula la producción de eritrocitos, sobre todo
Las células endoteliales de los capilares peritubulares que se encuentran en la médula renal son sensibles a las variaciones del suministro de oxígeno. Estas células endoteliales son las encargadas de producir eritropoyetina, una hormona que se libera en respuesta a la hipoxia y cuyo objetivo final es incrementar la producción de eritrocitos en la médula ósea. Para finalizar, el riñón también desempeña una función importante en el metabolismo y regulación de la vitamina D activa.